Muchos de los mejores inversores del mundo son ampliamente conocidos gracias a entrevistas y apariciones públicas, pero uno de los más grandes de todos los tiempos es prácticamente un desconocido. Lo llaman el heredero de Warren Buffett. Este hombre, que gestiona más de 15.000 millones de dólares y ha logrado rendimientos cercanos al 30% anual. Su nombre, Li Lu. Su historia es una de las más fascinantes que he visto y ahora verás el porqué. Tras ser perseguido por el gobierno chino, se vio obligado a huir a Estados Unidos y allí, por pura casualidad, asistió a una conferencia de Warren Buffett, y ese encuentro fortuito marcó el inicio de su transformación en un genio de las inversiones. Es una historia que todos deberían conocer y además está llena de lecciones valiosas para quienes buscan el éxito en el mercado de valores. Así que acompáñame a descubrir la historia y la filosofía de inversión del gran inversor chino, Li Lu. Li Lu nació el 6 de abril de 1966 en Tangshan, China. En ese momento el país vivía una etapa muy dura, la revolución cultural. El líder comunista Mao Zedong había lanzado una campaña agresiva para borrar cualquier idea relacionada con el capitalismo que quedara en el país. El mismo año en que murió Mao Zedong y finalizó su régimen, la ciudad de Tangshan fue sacudida por un devastador terremoto de magnitud 7,6. El 85% de los edificios quedaron en ruinas y se calcula que más de 300.000 personas perdieron la vida. Entre los pocos sobrevivientes estaba Li Lu, que entonces tenía solo 10 años. Con el tiempo, este terremoto de 1976 se vio como un símbolo del gran cambio que venía en China, tanto en lo económico como en lo político. Fue el inicio de múltiples reformas capitalistas, que con el tiempo transformarían al país en la potencia más próspera que conocemos hoy. Pero al igual que China, el camino de Li Lu hacia convertirse en uno de los inversores más exitosos del mundo fue extremadamente difícil. En 1985 ingresó en la Universidad de Nanjing, primero estudiando física y luego cambiando a economía. En su cuarto año de carrera participó en las tristemente célebres protestas en la plaza de Tiananmen. Este movimiento estudiantil surgió tras la muerte de Hu Yaobang, un miembro del Partido Comunista que promovía las reformas. Aunque la economía china crecía rápidamente gracias al comercio exterior, esto solo beneficiaba a unos pocos, mientras los más pobres seguían sufriendo y cada vez siendo más pobres. And that was the time of hope for the entire nation, for this young generation. It is a dream, but of course it's also fear. Pero junto con la esperanza también llegó el miedo. El Partido Comunista Chino declaró la ley marcial y envió al ejército para detener las protestas. Muchos manifestantes y también personas que simplemente pasaban por ahí fueron asesinados. Algunas estimaciones hablan de miles de muertos. La participación de Li Lu en las protestas lo convirtió en uno de los estudiantes más buscados por el gobierno chino. The Chinese most wanted list, your name and pictures began to appear all over on the radio, television, train station, bus station, on the street. Li Lu se escondió porque el gobierno chino lo estaba persiguiendo. Mientras era buscado activamente, logró contactar con una red clandestina que ayudaba a los estudiantes a huir del país. France was the only country at that time that accepted us, so we all went to France. Li Lu necesitaba pedir asilo político y muchos países, incluso Estados Unidos, se negaban a aceptar estudiantes como refugiados. La única opción que tuvo, huir a Francia, pero luego finalmente logró emigrar a los Estados Unidos, instalándose en Nueva York para estudiar en la Universidad de Columbia. Los primeros 23 años de su vida fueron muy complicados y difíciles, y si alguien necesitaba un poco de suerte, era él, y finalmente la tuvo. Li Lu recibió algunas becas para estudiar en Columbia, pero no una beca completa, así que acumuló una gran deuda para poder costear su educación. Un día, mientras pensaba cómo ganar algo de dinero, un compañero le dijo: si quieres saber cómo se gana dinero en Estados Unidos, hay una charla en la escuela de negocios que no te puedes perder. Sin saber nada sobre la conferencia, Li Lu entró y se sentó. Frente a la pequeña audiencia, un hombre amable de 63 años se presentó. Era Warren Buffett. En ese momento, Buffett ya era multimillonario gracias a su exitosa carrera como inversor, aunque aún no era tan famoso como lo es hoy. Durante la charla, rompió por completo las ideas preconcebidas que Li Lu tenía sobre el mercado de valores, un lugar que él imaginaba lleno de codicia y corrupción. I look back, I feel I'm extraordinarily
lucky, and I feel nothing but gratitude. I feel lucky to accidentally step into Buffett's lecture at your class. Buffett no hablaba de acciones como lo haría un típico gestor de fondos de Wall Street. No veía las acciones como simples símbolos y precios en una pantalla para ser comprados y vendidos. Para él, eran partes de propiedad de negocios reales que debían acumularse con el tiempo. El camino de inversión de Li Lu comenzó en 1993, impulsado por una idea clave: el valor intrínseco. Buffett decía que las acciones cambian de valor según el tiempo que las quieras tener. A corto plazo, los precios suben y bajan todo el rato, porque los inversores reaccionan a cualquier noticia, cómo va la economía, si una empresa lo está haciendo bien o incluso lo que pasa en la política. Cada día miles de personas compran y venden según lo que creen que va a pasar, pero a largo plazo los precios tienden a alinearse con el valor intrínseco del negocio subyacente. Bueno, realmente este concepto no era original de Warren Buffett. Lo aprendió de su profesor en la Universidad de Columbia, Benjamin Graham, conocido como el padre de la inversión en valor. Graham describía esta dinámica diciendo: en el corto plazo, el mercado es una máquina de votar, y en el largo plazo es una balanza. La volatilidad a corto plazo permite a los inversores comprar acciones por debajo de su verdadero valor y ganar dinero cuando el precio vuelve a reflejar ese valor real. El valor intrínseco es lo que vale realmente una empresa. Es como preguntarte, si fueras el único dueño de la compañía, ¿cuánto dinero podrías sacar de ella en toda su vida? Este concepto, aparentemente simple, fascinó a Li Lu. Se obsesionó con estudiar las trayectorias de inversión de Warren Buffett y su socio Charlie Munger. Cuando se graduó en 1996, Li Lu ya había obtenido rendimientos fenomenales al aplicar los principios y ya había ganado muchísimo dinero. Here was a guy who was on student loans, he had no money, and on the float of the student loans, which is, he would get the money in, January, maybe he has to pay it in April or something. He said he would invest the float of the student loans, and when he graduated, he had $1 million. Li Lu no solo pasaba incontables horas estudiando e invirtiendo en empresas, sino que también fue capaz de sacarse la carrera de Derecho, la de Economía y un MBA. Después de graduarse, entró directamente al mundo de la banca de inversión, donde trabajó durante 2 años mientras seguía invirtiendo su propio dinero. En 1998 decidió que era momento de fundar su propia firma, Himalaya Capital. Justo la fundó cuando comenzaba la crisis financiera asiática. El colapso empezó en Tailandia, donde las enormes deudas externas obligaron al país a desvincular su moneda del dólar estadounidense. Provocó una caída brutal de su economía. El dolor se extendió rápidamente a otros países del sudeste asiático, y luego a Japón y a Corea del Sur, cuyas monedas también se desplomaron. Businesses are the ones who really have above average returns on invested capital. Lo que convierte una gran empresa en algo excepcional es en esencia lo mismo que define un gran inversor: la capacidad de invertir el dinero en activos y generar grandes retornos. Pero surge una pregunta muy lógica: si una empresa puede hacerlo, ¿por qué las otras no podrían copiar su sistema y competir? Aquí es donde entra en juego el concepto de foso económico. Truly good business is the one who can fend off competitors, who can really have enduring competitive advantage. Es como un foso alrededor de un castillo. Cuando más profundo y ancho sea, más difícil será para los competidores atacar o imitar. Una empresa verdaderamente excepcional no solo debe generar altos rendimientos sobre el capital invertido, sino también ser capaz de defender estos rendimientos frente a la competencia. Esto es lo que se conoce como foso económico, una característica de un negocio que no pueda ser fácilmente replicada por otras empresas por más que lo intenten. Por ejemplo, las zapatillas deportivas son bastante similares en términos básicos. Entonces, ¿por qué Nike vende mucho más que sus competidores? Porque tienen algo que ellos no pueden copiar. La marca Nike, su historia, su peso cultural y social, todo eso hace que sus productos sean mucho más deseables que las otras marcas. Time is different. You have to really look for each specific company in specific ways. Una de las lecciones más importantes que averiguó Li Lu es que para ser un gran inversor necesitas ser generalista y especialista, pero en diferentes momentos a la hora de invertir. Well, in a sense, you always want to be a generalist in terms of a student of businesses.
But by the time you really get into the companies you really decide to invest, you really better become a true specialist. Entendió que para ser un gran inversor necesitas tener una curiosidad amplia que te permita explorar muchos tipos de negocios. Y luego la disciplina para convertirte en experto en las pocas áreas donde realmente decides invertir. Volviendo a la crisis financiera asiática, encontró empresas que consideraba de alta calidad y pudo comprarlas muy por debajo de su valor intrínseco, porque la crisis había arrastrado todo el mercado. En su primer año dirigiendo su negocio, Himalaya Capital, su fondo perdió un 19%, pero él mantuvo sus inversiones. 2 años más tarde, las economías asiáticas recibieron rescates del FMI y de China. A medida que estas economías se recuperaban, las inversiones de Li Lu se dispararon. Invertir durante esa crisis le dio una comprensión más profunda sobre el riesgo. La industria financiera tradicional cree que el mayor riesgo para un inversor es la volatilidad, pero la verdad es que el mayor riesgo es la pérdida permanente de capital. Si el negocio detrás de una acción es sólido, tiene futuro y es muy bueno, es irrelevante el precio de una semana y de un mes. A largo plazo, la acción siempre subirá. La volatilidad no es solo un riesgo, sino que puede ser una oportunidad para adquirir grandes empresas a mejores precios. Lamentablemente, sus clientes no lo veían así. El mal desempeño a corto plazo llevó a muchos inversores a retirar su dinero del fondo. No podían entender que los precios a corto plazo no reflejaban el valor a largo plazo de las empresas que Li Lu había comprado. Este es el problema fundamental de la industria financiera tradicional. Li Lu encontró la solución gracias a su amistad con Charlie Munger, quien había sido su mentor a distancia durante unos años, a través de las enseñanzas que él y Warren Buffett compartían en las reuniones anuales en Berkshire Hathaway. En su primera conversación en 2003, Munger le dijo que él mismo había enfrentado ese mismo problema décadas atrás, cuando dirigía su propia empresa de inversión. La solución estaba en la estructura del fondo: trabajar solo con clientes que quieran firmar para trabajar a largo plazo, para que no pudieran retirar el dinero en periodos de bajo rendimiento, y mantener las puertas cerradas a nuevos clientes la mayor parte del tiempo para no tener que buscar constantemente nuevas oportunidades de inversión. Li Lu siguió este consejo y desde entonces su rendimiento ha sido impresionante. Entre 2004 y 2009, Himalaya Capital generó retornos anuales de una media del 36%. Y desde su fundación en 1998 hasta 2010, el fondo multiplicó su capital por 20. A día de hoy, Li Lu sigue trabajando en su firma de inversión Himalaya Capital y gestiona más de 15.000 millones de dólares. La mayoría invertidos fuera de Estados Unidos, en países asiáticos. Obviamente ya te imagino buscando en internet cómo puedes invertir con él, pero te voy a decir que solo puede gente muy limitada y con mucho dinero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete, comenta abajo que te voy a responder y me motiva muchísimo, y te voy a dejar un par de vídeos por aquí y pásate a verlos si te gusta este tipo de vídeos sobre negocios, inversiones e historias. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.